Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Comenzamos una nueva semana, estamos el lunes 10 de junio, listos como siempre para brindarles la más completa información. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte, amigos en todo el país. Es un placer comenzar aquí con ustedes esta sesión de noticias, las más importantes de la jornada. Comenzamos entonces con la información más destacada. Morales da plazo de 10 días a Arce para que promulgue paquete de leyes. TCE alista cumbre nacional para analizar eliminar las elecciones primarias. Ampliado de transporte pesado determina bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. El viceministro Torrico asegura que detrás de las movilizaciones de transporte está la empresa privada. APDH del Alto confirma que el detenido Misael Nayar sufrió lesiones en el motín registrado en el penal de Chonchocoro. Defensa Civil reporta una disminución de quemas forestales, registrándose un total de 2.795. Sedes La Paz confirma un caso de arenavirus y 8 sospechosos. En el ámbito internacional, Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan de tregua en Gaza. Iniciamos con las noticias. El ámbito político ya se siente próximas las elecciones generales de este 2025. Se pronunció en las últimas horas el expresidente Evo Morales, quien lanzó una advertencia al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, a quien ha exhortado a promulgar en un plazo de 10 días el paquete de leyes que se aprobaron en la sesión del pasado 6 de junio, en donde se ha sancionado la ley 075, que deja sin efecto el mandato de autoprorrogados de los magistrados del órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional. Antes el enemigo era imperio y la derecha. Ahora imperio, la derecha y el gobierno de Lucho y David. Eso estamos viviendo, hermanas y hermanos. Y en 3 años y medio le destroza a Bolivia. Y todo el mundo sabe, no solamente en Bolivia. No hay agenda en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando el hermano Andrónico estaba instalando la Asamblea, cortar energía. ¿Quién instruye eso? David Choquebanca como presidente en ejercicio, por instrucción, por supuesto, de Luis Arce Catacora. Quitan internet. De paso, retira seguridad. Hermanas y hermanos, retira seguridad del hermano Andrónico, David, el Lucho. Y esa es una ofensa no solamente al hermano Andrónico, a la juventud de Bolivia, hermanas y hermanos. Una ofensa, una humillación a todos nosotros, hermanos de mi tanda. Todos tenemos que defender al hermano Andrónico. Hermano Andrónico, no te sientas solo, estamos aquí, te vamos a defender, hermano Andrónico. No tengas miedo. Amenazarlo, procesarlo. A ver que te procese. Que lo procese. Si se lo procesa, todos nos vamos a presentar a la cárcel a ver. Si el Lucho, primero, David, retire esa carta del Tribunal Constitucional Plurinacional. El segundo, Lucho, en 10 días promulgue esa ley. Si no promulga, el pueblo en las calles, en el camino, va a hacer promulgar esa ley, hermanas y hermanos. Para ser gráficos, estamos ante una suerte de ajedrez político, ¿no es cierto? La semana pasada vino el jaque, ahora seguramente el gobierno tratará de hacer el enroque. En fin, situaciones de esa naturaleza que las vamos a vivir más a menudo, créame usted, conforme vaya pasando el tiempo y se acerquen las elecciones, el verdadero periodo preelectoral. Con todo, ya hay respuesta a lo que dijo Evo Morales o lo que propuso Evo Morales. Le han respondido que no hay obligación del presidente de aprobar este paquete de normas porque además, y ahí se hizo esta aseveración,
la sesión parlamentaria fue ilegal. Bueno, primero que nada, la asamblea es potestad del presidente nato de Choquehuanca, y es él que tiene que definir si tiene temas pendientes y cuándo va a convocar a asamblea. Sin embargo, como jefe nacional de la bancada del MAS, reitero, el presidente no debería hacer nada sobre esas leyes, porque esas leyes emanan de una sesión golpista, oportunista, ilegal e inconstitucional. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución Política del Estado, son nulos de pleno derecho todo lo que se hubiera aprobado allí, porque emana de una acción inconstitucional, y eso se le hizo saber además oportunamente al autoproclamado ese día presidente de la Cámara de la Asamblea Legislativa. Fue notificado oportunamente y el Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, le dijo claramente que él no tenía competencia para esa convocatoria, que la deje sin efecto, y también se le dijo que todo lo que emane de esa sesión va a ser duro, por lo tanto va a ser un show político nada más. Por su parte, también el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, afirma que las leyes sancionadas en la sesión del pasado jueves son constitucionales. Por tanto, señala que las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa no debieron ser enviadas en consulta y menos a magistrados autoprorrogados. Realmente ya el órgano judicial o el Tribunal Constitucional trucho, que ya no tiene, inclusive nosotros ya hemos sancionado una normativa que ya le hemos dejado sin su actividad, pero hay alguien que sigue consultando a ellos a ver qué es lo que dice ahora, qué cara tienen para poder decir no o no, porque ellos ya no lo son. Para nosotros desde 2 de enero ya no lo son como autoridades del Tribunal Constitucional, pero sí sigue consultando. Y aclarar al pueblo boliviano lo que nosotros hemos hecho anterior semana es totalmente constitucional. Aquí no se trata de consultar al tribunal o a los prestes, no sé, de gran poder, no sé, pero aquí la cosa es que cumplir la Constitución. Según la Constitución ha estado totalmente legal. Dice ahí, he estado escuchando que en ninguna parte dice en la Constitución que debemos cesar a una autoridad. Ellos se autoprorrogaron, dice, tampoco tenemos autoridad para prorrogar a través de una ley. Hasta cuando yo estaba en la escuela hace años atrás, me decían que en el legislativo hacen leyes. Y aquí tenemos que hacer, órgano judicial o los autoprorrogados podían haber sacado su fallo constitucional, hacernos notar que nosotros hagamos una ley bajo su consulta de ellos. Pero ellos simplemente ya fungen como legisladores, son todo. Lo único, de repente también le van a caducar la funcionalidad del presidente, porque se pueden usar hasta eso, porque se les ha dado un superpoder, aunque no tengan facultad constitucional. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el respeto a la Constitución Política del Estado? ¿No es cierto? Precisamente la Constitución prevé salidas en torno a este tipo de disputas, de diatribas, si usted quiere, en torno a algún tema específico. Vamos a ver, se imagina que desde el Ejecutivo se amenace, por ejemplo, a Evo Morales con meterlo a la cárcel a él y a sus partidarios si no aprueban leyes. Bueno, desde el otro lado se está haciendo las amenazas de que si no se aprueban las leyes, vienen las movilizaciones. En fin, en ese sentido, queda ya por ahora analizar lo que pasó la semana pasada. Para algunos parlamentarios es todavía posible seguir escudriñando en lo que sucedió en esa sesión. Dejaban entrar, ella no, o sea, ya sabían quiénes vamos a entrar y quiénes no. Yo creo que eso se está dando y al menos hoy día creo que era su supuesto congreso, no se ha podido tener con todas las autoridades nombradas por ley, el pacto de unidad que está a través de sus personalidades jurídicas y al menos tampoco han mandado, indican informaciones que una nota para que asistan a su congreso. Ya está por los últimos dando pataleo, yo creo que esto no va a ir adelante y mucho menos puede ir desde ese su supuesto ampliado también, que es a nivel nacional, llama, tampoco él puede decir quién. Entonces las cosas son claras y por tanto eso no es
la incitación que está haciendo Evo Morales no está de acuerdo a nuestra Constitución. La Constitución es clara, a través anterior han llevado pisando la Constitución y había un auto también que también se le estaba haciéndole conocer a él y por tanto el artículo 151 en su párrafo 1 es claro. Entonces por tanto eso es algo ilegal que ha llevado y también que está incitando. Yo creo que la Constitución es claro, nadie de nosotros puede venir a querernos incitar al pueblo boliviano, eso se da en los golpes como lo ha hecho la señora Áñez y lo está actuando de la misma forma, ¿no? Haciendo su pacto, que sabemos también todo, la prensa escrita oral sabe cuando ha hecho su agenda que tiene 9 puntos. Y en medio de esta división del movimiento al socialismo, el Pacto de Unidad Evista proclamó a Evo Morales como candidato a las elecciones nacionales de 2025. Lo realizaron esto durante la concentración que se dio en Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, y que inicialmente fue convocada como un congreso y sin embargo fue suspendido ante la ausencia del Tribunal Supremo Electoral. Oficialmente a partir de hoy, mis hermanos, con puño en alto, hermanos, todos arriba, puño en alto. Queda proclamado candidato oficial 2025-30 a partir de hoy. ¡Y viva nuestro comandante! Creer candidato, como me hicieron creer a ganar las elecciones y vamos a ganar para salvar Bolivia. Con pacto de unidad, distintos sectores sociales. Me ha sorprendido la presencia de varios conjuntos autóctonos. Desde las 6 de la mañana vi en redes sociales llegando grupo. Vamos a bailar ahora. Es una fiesta democrática, campañas de alegría, fiesta. A veces sobran parejas para bailar, pero vamos a atender a las parejas. Muchas gracias, hermanas y hermanos, nuevamente. ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva la juventud! ¿Se puede calificar entonces lo que ha acontecido en las horas precedentes como una reunión de evistas que pudo haber sido masiva? Bueno, eso ya depende del cristal con que se mire. ¿Cuál es la eficacia, el valor como resolución que tuvo esta reunión, reitero, entre evistas? Seguramente en el transcurso de los próximos días vamos a ver aquello porque ya hay señales de que se va a apelar una vez más al bloqueo. Esperemos sinceramente que no sea así porque se perjudica a todo el mundo. Con todo, el tema está en que qué es lo que se viene y qué es lo que va a suceder. Distintas organizaciones sociales, ojo con eso, se denominan así, pero tienen un carácter político, ya se están pronunciando. Por ejemplo, un sector de gremiales del Alto dice que se reconoce el Congreso arcista y no el evista. Bueno, ellos con bombos y platillos han anunciado que va a ser Congreso, ¿no? Y al último momento dicen que va a ser simplemente una reunión ampliada. Por lo tanto, creo que se ve claramente ni el órgano electoral quiere reconocerlos. Es una pena que se ha engañado a mucha gente y tiene que entender la gente que ha ido que la sentencia 1010 quebrado de 2023 es clara que no hay la reelección para expresidente Evo. El 3, 4 y 5 de mayo ya se ha llevado el Congreso del MAS y PCP y por lo tanto Grover García es el presidente nacional del MAS y PCP. No hay otra figura, eso debemos entender como movimientos sociales y lo que queda es
unirse en torno a Grover García, aquellos disidentes del MAS. Lo que ellos quieren es sí o sí Evo que sea el próximo candidato presidencial y debe entender que la sentencia 1010 quebró 2023 y además la Constitución Política de Estado no le permiten una reelección al señor el expresidente Evo Morales y por lo tanto no puede ser candidato presidencial. Deben entender, hoy día la gente que ha ido a Villa Tunari, al estadio, han sido vilmente engañadas con un supuesto congreso y ese congreso no se lo va a realizar. Y también se ha pronunciado el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, quien aclaró que la proclamación de candidatos y campañas electorales para las próximas elecciones están prohibidos y las consecuencias serán sanciones, por lo que lamentó que algunos políticos están electoralizando el país y que exista, sin que exista, este calendario electoral. Tienen que saber los partidos políticos, ¿no?, que existe una prohibición, no pueden ellos adelantar candidaturas si no están dentro de un calendario electoral oficial. Existe, vamos a trabajar en ese aspecto para que los partidos políticos no estén saliéndose de los marcos legales. Hay un tiempo electoral, tenemos que sujetarnos a aquello, pero lastimosamente algunos ciudadanos, algunos políticos están electoralizando, ¿no?, con mucha antelación. Ojo, saliéndose de la norma electoral vigente. Existen, las sanciones van con ciertas sanciones pecuniarias y eso lo vamos a trabajar con nuestra parte jurídica, porque es verdad que en el país hay un momento electoral, un momento de calendario electoral oficial y se tiene que respetar aquello. Justamente es la campaña, y hay que tener la campaña porque es la solicitud del voto, la promoción del candidato, ¿no? Eso hay que entenderlo ya, que está fuera del marco de un proceso electoral. Justamente vamos a trabajar eso, vamos a trabajar esa situación con nuestra parte jurídica, porque vivimos un estado de derecho, hay que ser muy respetuosos de los marcos electorales que existen en el país. En cuanto a las habilitaciones de las candidaturas, no solamente respecto a Evo Morales, sino de toditas, sin ninguna excepción, esas aguas, ¿no?, se van a conocer, lo vamos a conocer todos los bolivianos al momento de su postulación. De hecho ya está en ese plano el país, ¿no es cierto? Una situación electoralizada, pero no pasó ahora, ¿no es cierto? Ya eso se viene arrastrando meses atrás. Bueno, ahora seguramente van a existir muchas jugadas políticas que se van a tratar de articular en los próximos días y en las próximas semanas. El tema del Tribunal Supremo Electoral es muy importante, es clave porque es el árbitro, así que él va a tener que definir, inclusive es probable, para ser figurativo, que vaya al VAR electoral. Entre tanto, fíjense ustedes, amigos, que en el Congreso del MAS llevado a cabo en Villa Tunari, el dirigente del CONAMAC, de la ley vista, Ramiro Cucho, dijo que no se descarta derrocar al actual gobierno. En tiempos anteriores, donde la institucionalidad funcionaba algo más, ¿no es cierto?, personajes como este ya tendrían que enfrentar un proceso. Pero bueno, aquí están planteadas en ese nivel las cosas y por lo tanto parece que se van a aceptar nomás los discursos de plaza. Hemos agotado todas las instancias legales jurídicos para consolidar nuestro instrumento político más IPCP. Por eso, hermanas y hermanos, hoy concentramos esa lucha revolucionaria. Tocan a Evo, tocan al pueblo, tocan a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, tocan al pueblo, tocan al pueblo. El pueblo se levantará y vamos a derrocar a este gobierno traidor. Y vamos a sacar, hermanos y hermanas, a este vicepresidente traidor. Porque el pueblo quiere.
Y respecto a esta información, hay más repercusiones. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, denunció una mega coalición cruzando ríos de sangre. Terminó de estructurarse entre Evo Morales y los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de generar conflictos y acortar el mandato del presidente de Estado, Luis Arce Catacora. Estas son sus declaraciones. ¿Qué implica esta alianza? ¿Cuáles son los planes que están detrás de esa alianza? Y yo he escuchado decir a personas, es un invento eso de que el gobierno indica de que quieren acortar su mandato. No es un invento. Nosotros tenemos información respecto justamente a determinadas reuniones, a determinadas conversaciones donde desde el evismo se habla de que no quisieran que nuestro presidente, por ejemplo, sea el presidente del Bicentenario. Y sabemos, ¿no? Porque Evo, por supuesto, en sus afanes y ambiciones de poder, realmente le genera seguramente un profundo malestar que nuestro presidente Lucho vaya a ser democráticamente el presidente del Bicentenario. En medio de todo este zafarrancho aparece una tenue oposición política ligada, por ejemplo, a Comunidad Ciudadana, porque el evismo claramente también ya es oposición. A estas alturas se puede hablar de divisiones internas del MAS o se puede hablar ya que han quedado totalmente separados y divididos por siempre. Bueno, reitero otra vez, Comunidad Ciudadana también está fijando posición, está pidiendo que entre ellos hablen, solucionen sus conflictos y que no se perjudique al país con bloqueos. Todo bloqueo siempre es un perjuicio, ¿no? Peor estamos apenas sobreviviendo en el tema económico y aparte se bloquea esos otros pocos ciudadanos o los 85, ni siquiera pocos, 85% de la economía informal se ve afectada con los bloqueos, con el transporte, ¿no? Lógicamente va a perjudicar de sobremanera, ¿no? No creo sinceramente que esa sea la vía para solucionar. Ellos tienen que agarrarse, si me permite la expresión, y cara a cara dar una solución al tema del MAS, ¿no? Dar una solución al tema del MAS. Él se está acortando, que deje de ver fantasmas el señor Arce, ¿no? Para mí es un cobarde, perdónenme, o muy astuto que está jugando a la destrucción del país, es una de dos. Por lo tanto es lógico, nadie le está dando autogolpe, él se está dando autogolpe. Tiene él que abrir los ojos porque parece un romántico obsesionado en su burbuja que mira socialismo y que de Alá con una varita mágica va a aparecer el Estado socialista. No es así, que él a propósito quiere que fracase este Estado y él mismo se está dando un autogolpe para buscar un pretexto y en algún momento intervenir. ¿Intervenir a través de qué? Intervenir a través del sistema judicial y la judicialización de la política y meternos a todos los que pueda a la cárcel. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, temas ligados a la política y la economía. Y por supuesto, mucha más información. No se pierdan los detalles al retornar. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo anticipado. Días atrás se informó que esos bonos del Banco Central de Bolivia, denominados bonos BCB, fueron todo un éxito porque de 58 millones se pasó a 258 millones en captaciones. Bueno, todo el mundo se paró de pie a aplaudir, pero resulta que el dinero con el cual se compraron esos bonos es de la gestora. Sí, de esos dineros que los rentistas jubilados aportan precisamente a ese fondo. El marco legal está ahí planteado, eso se va posiblemente a revisar porque se han pedido ya algunos informes, pero el tema es ese, ¿no es cierto? Es dinero de los rentistas. Con todo se habla que aquí hay un manejo político de estos dineros. Bueno, me parece que lo que hemos dicho anteriormente se está haciendo realidad. El gobierno está metiendo mano al bolsillo de los bolivianos, a las rentas de los bolivianos y claramente pues
esto es una realidad, porque prácticamente en el Estado no hay dinero, el gobierno está totalmente quebrado y por eso está utilizando el dinero de la gente que en este caso ahorra o realiza lo debido en la gestora. Entonces, una vez más se demuestra lo que habíamos dicho anteriormente, y el gobierno, en vez de cuidar ese dinero, en vez de guardar ese dinero, resguardar ese dinero, lo que está haciendo es meter mano al dinero de los aportantes. Efectivamente, está en riesgo la jubilación de los bolivianos. Imagínense comprar bonos y demás. Ellos deberían resguardar ese dinero. Si querían invertir, lo podrían haber invertido fuera del país, pero prácticamente están metiendo mano a los aportes de los bolivianos, y con esto pues está en riesgo la jubilación para todos los bolivianos. Una vez más se demuestra que el Estado no es buen administrador, que el Estado mete mano al dinero de los jubilados, y sin duda pues está en riesgo el aporte y está en riesgo la renta de los jubilados. A propósito de esta noticia, desde la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz se declaró en estado de emergencia. Señalan que los aportes de los trabajadores para la jubilación se encuentran en peligro. Asimismo, dieron a conocer que este jueves se va a desarrollar el Consejo Consultivo, donde se van a abordar varios temas de la coyuntura. Nuestros aportes para la jubilación realmente corren peligro. Por lo tanto, los trabajadores en su conjunto tenemos que rearticularnos. Por esa razón, como sector del magisterio, estamos convocando este jueves 13 a todos los sectores aportantes y a todos los sectores también que son afiliados a la Caja Nacional de Salud, porque también hay bastante precariedad en la Caja Nacional de Salud. Reiteramos, el tiempo nos da la razón y por lo tanto nuestros aportes corren peligro para nuestra jubilación. No hay que descartar, estamos en un gobierno necesitado de dinero y por lo tanto va a meter las manos donde pueda. Por esa razón, reiteramos, nuestros aportes para la jubilación realmente corren peligro. Tenemos que unificar la lucha con todos los sectores, porque la lucha por sectorial prácticamente nos va a llevar a la derrota. Creemos que ha llegado la hora de rearticularnos, ha llegado la hora de rebasar a la Central Obrera Boliviana, que en la actualidad no representa a los trabajadores, más al contrario es portavoz del gobierno, y es en ese marco tenemos que rebasar a nuestros entes matrices y unificar la lucha con todos los sectores. Está en riesgo la jubilación de los trabajadores en la actualidad y de los futuros que se van a ir jubilando. Reiteramos, el gobierno necesitado de dinero mete sus manos sucias a los aportes de los trabajadores. Vamos a abordar otro asunto. Es particularmente llamativo ya el accionar de la dirigencia del transporte pesado, que insiste con este asunto de los dólares y la falta de carburantes. Están en, podríamos decir, ya movilización permanente, con algunas determinaciones que podrían perjudicar al conjunto de los bolivianos. Nosotros estamos molestos, muy molestos, porque al final de cuentas ya no nos hacen caso. Hay tratados con la Confederación, pero no cumplen las autoridades competentes de lo que son del Estado. Entonces nosotros, que la falta de diésel, están durmiendo nuestros camiones desde el día sábado, están durmiendo en los surtidores. Ayer no han podido recibir, hoy día será tal vez que van a poder recibir, entonces estamos muy molestos. Otra situación, el dólar, no hay el dólar, por culpa de ese dólar hay la subida de los precios de los repuestos. Todo insumo, llantas, todo insumo han subido. Diprove, sufrimos abusos excesivos. Hay una ley y siguen molestando. Ahora del modelo 90 para abajo no hay una ley, pero ahí ya están atacando. Entonces, a la final de cuentas, ¿dónde estamos llegando? ¿A dónde vamos a llegar? Quiero que se solucione esa situación, y también por otra parte lo que es el tránsito, las boletas digitales, como les dicen, las boletas fantasmas, de la noche a la mañana ya estamos sufriendo con las multas ya directamente del sistema. En los puntos de bloqueo tenemos 3 puntos, estaba justamente la carretera Oruro, sector Zona Franca, y otro, el segundo bloqueo que está carretera Viecha, lo que es Cruce Villadela, y tercer punto que estamos carretera Copacabana, lo que es Puente del Seco, con una marcha de protesta en contra del gobierno y en contra de las instituciones que ya mencionamos, hacia la puente de autopista. Entonces ahí es donde vamos a terminar con un mitin, y ahí sacaremos lo que posteriormente hagamos un punto de bloqueos, algo se va a determinar en esa situación.
Y otro tema que preocupa a la población, el tema de los carburantes. El director distrital de La Paz de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Jorge Loaiza, ha informado que se incrementó los volúmenes de abastecimiento para el mercado interno del departamento de La Paz a 2,1 millones de litros de gasolina y diésel respectivamente. Hemos adelantado el horario de despacho a las 3 de la mañana y se ha podido despachar a todas las estaciones de servicio. Siempre los lunes y los viernes tienen una mayor demanda. Hoy se van a despachar más de 2.100.000 litros de diésel y más de 2.100.000 litros de gasolina para cubrir la demanda del día lunes del departamento de La Paz. Sí, se incrementan, siempre hay un mayor movimiento los lunes y los viernes. Hoy se incrementa el volumen de despacho de 1.8 millones a 2.1 millones de litros. Se encuentra totalmente garantizado el abastecimiento de las estaciones de servicio que comercializan este tipo de combustible. Son buses que tienen contrato con la estación de servicio para realizar su carguillo, les reparten vales y vienen a cargar con estos vales el combustible. Son los buses que han llegado de los diferentes viajes, pero como puede observar, el carguillo se encuentra totalmente garantizado y normal en este momento y tardan porque cada bus 15, 10 minutos, depende de la capacidad de su tanque, es lo que tardan en llenarlo y es lo que genera un poco de filas aquí. Y hubo reunión del transporte pesado en Oruro y está en consonancia con aquello que habíamos señalado anteriormente, esa posibilidad de movilización permanente ya de este sector. Fíjense usted que desde el 17 de junio han anunciado, si usted quiere, que van a ir al bloqueo de fronteras y de carreteras con el consiguiente perjuicio. Creo que deberían ir las dos personas en un solo punto y decir por qué. ¿Por qué están pidiendo su renuncia? Porque esas personas son interinas. Porque ya no debían trabajar en impuestos ni en la aduana. ¿Y cuál debería ser la solución? Que nombren como se debe. ¿Y cómo se debe? A través de una elección por méritos, no por dedaje. Y en otra situación porque van a preguntar. Estos transportistas por locos están pidiendo nuestra renuncia, así hablan pues esas personas. Entonces hay que hablar clarito, esas personas son interinas y hacen daño a todo lo que es el transporte pesado nacional, internacional, no solamente como transportistas, sino también dentro de todo lo que es la situación comercial. Otra observación que podríamos decir también es respecto a las soluciones. Están pidiendo la solución del desabastecimiento de combustible y están pidiendo también asegurar la circulación de dólares. Pero también tenemos que decir cómo. No. Desabastecimiento de combustible, y por lo menos tenemos que decir una propuesta. A propósito de esta información, desde el oficialismo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dice que detrás de las movilizaciones del transporte pesado nacional e internacional, que anunció un próximo paro nacional indefinido desde este lunes 17, está la empresa privada por detrás. Primero, ¿qué sector está en la movilización? El empresarial es el que está en la movilización, ¿sí? La Cámara de Transporte, que para hacer los negociados, sobre todo de traslado de grandes cantidades de carga para el mismo Estado, por ejemplo, llámese teleférico, llámese bulo, o donde hay que mandar carga, ¿sí? Ellos reclutan a conductores propietarios de sus vehículos, los reclutan, les cobran, les hacen firmar un documento notariado que dice que son parte de su sociedad, de ese señor, y ese señor es el que hace el negocio con el Estado, ¿sí? Y los otros son sus empleados. Esos son los que están en la movilización, no el transportista que tiene su camión. Pero bueno, ellos, el ministro Montaño los ha convocado ya 2, 3, 4 veces. Si no quieren, entonces otra doble moral, otra doble cara de decir, sí queremos diálogo, pero no con el ministro. ¿Con quién quieren, pues? ¿Ah? Con el presidente. El presidente es la última instancia. Todos ustedes lo saben, todos los que hacemos política lo sabemos. Se van desde abajo, se negocia, se cocina, se arreglan las cosas, y si hay algún punto dificilísimo que yo como ministro o el otro ministro no puede solucionar, bueno, vayamos donde el presidente, que es la última palabra.
Vamos hasta Santa Cruz con la información. Allí existe preocupación por el alza de precios de algunos productos y juntas vecinales se han movilizado en reclamo precisamente por este incremento de precios. Siguen los precios altos, siguen la falta de combustible, de gas y de dólar. Queremos proponer a las autoridades, a los tres poderes de gobierno, que se sienten, que hagan una cumbre por los bolivianos, por los cruceños y que nos den soluciones, pero soluciones inmediatas, a corto, a largo plazo. No necesitamos salvadores de Bolivia o candidatos, lo que necesitamos es ahorita que nos den solución porque los que trabajadores que van a ganarse el pan del día están sufriendo por la situación de la canasta familiar. Prefieren llevárselo a la Argentina, prefieren llevárselo al Perú a vender los productores en vez de abastecer los mercados internos de los bolivianos y los cruceños. El gobierno tiene que cerrar las fronteras, mandar los militares y que primero abastezcan lo que es la canasta familiar del Santa Cruz de la Sierra y los bolivianos. Después tiene que ver la manera de meterle procesos a esos que están almacenando los productos y no están especulando en los almacenes para venderlo más caro. Lastimosamente no hemos visto una respuesta, lo que queremos es que se sienten los tres poderes de gobierno. Esta es la federación, la única que pelea por los cruceños y claro, cuántas juntas vecinales están detrás de nosotros. Lo que queremos es solución, lo que queremos es proponer al alcalde también que haga las ferias distritales, directo del productor al consumidor en los distritos. Vamos a masificar las movilizaciones si nos hemos escuchado. Estamos diciendo a los tres poderes de gobierno metan preso a aquellos que están especulando y dañando la economía del país. Y continúan los conflictos respecto al incremento de precios en esta última temporada. CONADE convoca un cacerolazo como protesta del alza de precio de la canasta familiar y también la falta de combustible. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia denuncia que esta crisis económica que estamos viviendo, esta alza de los precios de la canasta familiar, es responsabilidad exclusiva del gobierno del MAS desde el año 2006. El gobierno del MAS nos ha dejado sin gas, nos ha dejado sin dólares y ahora nos está dejando sin alimentos. El MAS ha quebrado, ha destrozado la democracia y ahora está destrozando la economía nacional. ¿Por qué? Porque cuando llegó el MAS el año 2006, los neoliberales les dejaron gas y toda una infraestructura para que se pueda exportar. ¿Qué ha hecho el movimiento al socialismo? No ha invertido en nada, ha consumido todo ese gas y ahora estamos en una situación crítica. Por lo tanto, no hay dólares. Al no haber dólares, el transporte principalmente tiene que comprar sus repuestos comprando dólares en el mercado negro, mercado paralelo, y por lo tanto esto hace que los precios del transporte se incrementen. Y estas frutas, ¿no?, que son producidas en el país, pero tienen que ser transportadas a los centros de consumo y por lo tanto los precios están subiendo. Los congresos del MAS terminan en violencia. Nosotros somos de la sociedad civil, democrática y todas nuestras acciones van a ser pacíficas. La semana pasada hemos hecho un cacerolazo, esta semana va a haber otro cacerolazo con otras fuerzas democráticas de la sociedad civil y así vamos a ir incrementando nuestras movilizaciones, pero subrayo, de forma pacífica. Sigamos hablando de este asunto de los precios. Indudablemente aquellos productos que llegan del exterior, por ejemplo, algunos que están ligados a limpieza, ¿no es cierto?, han subido su precio. Los productos argentinos, por ejemplo, han encarecido y de alguna manera también los peruanos. En términos de alimentos, hay algunos productos que bajan y otros que suben en función precisamente a la temporada de precios. Hay que también ver que hay algunos otros que están subvencionados por el Estado. El caso de la harina, del trigo, por ejemplo, los combustibles también están siendo subvencionados. Con todo, desde el Alto, por ejemplo, están pidiendo a las vendedoras, tanto en tiendas como en mercados, que distingan los precios de cada producto para evitar la especulación. Ya una nota al viceministro Silva en donde le hemos pedido que nos haga llegar el precio oficial de cada uno de los productos que contiene la canasta familiar. Estamos a la espera de ellos, sin embargo nosotros estamos realizando los controles correspondientes a través de de la Intendencia, a través de la Guardia Municipal, a través de
de todo el personal que nosotros tenemos, pero nosotros necesitamos también la lista, ¿no?, que nos diga cuáles son los precios oficiales que ha fijado el Viceministerio de Defensa del Consumidor, y también a ellos les hemos invitado a que nos puedan acompañar a realizar las correspondientes batidas y el control del precio y el control de la calidad, del peso justo que se tiene que dar al momento de vender todos los productos que la población necesita. En las diferentes ferias, en los diferentes centros de abasto, en los mercados, Ciudad Satélite, Villa Dolores, constantemente les hemos pedido a las caseritas que expongan el precio de cada uno de los productos, pero nosotros también necesitamos, y también se están realizando el control de las balanzas, ¿no ve? Nosotros no vamos a permitir ningún agio y especulación en los mercados de la ciudad del Alto, pero también pedimos tener mayor conciencia a nuestros hermanos comerciantes, tocarse siempre la mano al pecho al momento de vender, ser justos y no generar ningún tipo de agio o especulación en el tema de los precios. Y a propósito de esta información, este lunes desde MAPA reiteraron que garantizan más de 43.000 toneladas de arroz para el mercado interno y exhortaron también a las alcaldías a activar controles y almacenes de abarrotes para evitar la especulación. De especulación, particularmente del sector intermediario, está siendo beneficiado, trasladado a todos los capitales de departamento y las provincias donde tiene tiendas de MAPA Bolivia y su distribución correspondiente en el mercado interno. Volvemos a decir, el gobierno nacional ha previsto un acopio de la cantidad hasta ahora. Se tiene este momento, a la fecha, al día de hoy, 43.180 toneladas de arroz en chala guardados en los ingenios arroceros que tiene el Estado. Por tanto, nosotros convocamos al pueblo boliviano que este arroz va a ser distribuido y no le va a faltar el arroz en cada una de las familias bolivianas. Por otro lado, queremos manifestarles a ustedes que MAPA Bolivia va a seguir trabajando con todos los productores arroceros que están ya preparando el terreno para sembrar también en esta campaña invierno. Bajo riego siembran normalmente los productores, por lo cual va a seguir teniendo arroz y va a seguir habiendo arroz en Bolivia. Cambiemos de asunto, hablemos de los incendios forestales, de la quema del bosque. Cochabamba estaba sufriendo ya por lo menos 2 incendios de magnitud, de unos 6 que se habían contabilizado, que por supuesto estaban preocupando muchísimo a la población porque además de quemarse el bosque, de perder fauna, también hay una marcada contaminación ambiental. Pero fíjese usted que la cantidad de este tipo de incendios sigue siendo muy alta, aunque dicen que ha bajado algo. Fíjese usted. El día de ayer eran más de 3.000, hoy día son 2.795. Esto debido a que ha iniciado prematuramente la época del chaqueo y la quema de pastizales, y obviamente que por las características en las que se encuentra en este momento la vegetación, cualquier mal uso del fuego puede ocasionar algún tipo de incendio. En este momento tenemos 2 incendios activos. Uno, el que ha ingresado del lado del Brasil, que todavía está, si bien muy alejado de los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suárez, de sus centros poblados, pero todavía existe fuego en un sector al noroeste del municipio, en el Parque Otú. En este momento se encuentran en la zona equipos de primera respuesta construyendo cortafuegos para poder sofocar este incendio. Por otro lado, se nos ha reportado el día de ayer otro incendio. Hemos podido verificar con el patrullaje aéreo en el municipio, en Cochabamba, Independencia, que es un municipio que colinda con el departamento de La Paz. Ahí se han dirigido ya los equipos de primera respuesta del SAR-PAP de la Fuerza Aérea Boliviana, los equipos de la Gobernación de Cochabamba, los comunarios y la alcaldía de este municipio,
y ya vienen trabajando desde el día de ayer con la finalidad de sofocar este incendio. A propósito de este tema, preste atención ya que el ingeniero Gabriel Pari, quien es secretario de Gestión Ambiental y Riesgo, ha informado en las últimas horas que esta semana el índice de calidad del aire alcanzó por encima de los 60, es decir, el riesgo bajo. Sin embargo, recomienda mantener las recomendaciones a niños y personas con enfermedades de base. Nosotros reportamos mensualmente y semanalmente. En esta semana el índice de calidad de aire alcanzó por los encima de 60, por lo tanto es de riesgo bajo, ¿no? Está en amarillo, por eso yo pido a la población, a las personas más que todo que están delicados de salud o los niños, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado cuando justamente caminan al aire libre, ¿no? Esa recomendación yo quisiera dar, ¿no? Pero justamente comienza el chaqueo correspondiente, ¿no? Podemos tener en lo posterior como la anterior gestión, pero yo sé que han tomado conciencia y ojalá que no produzcan estos chaqueos que se producen en el norte de La Paz. Conciencia a cada uno de las personas que viven más que todo en las tierras bajas, ¿no? Como ser en el norte de La Paz, ¿no? Ahí es donde se genera mayor contaminación, como ser con la quema de bosques, ¿no? El chaqueo para los cultivos es lo que indica, ¿no? Entonces hay que evitar eso, optar por otros métodos. Yo sé que es trabajoso, pero para el cuidado del medio ambiente es necesario que optemos otros tipos de chaqueo, que se puede decir que no se utilice el fuego, ¿no? El índice de calidad de aire tiene que ser por debajo de 50, ¿no? O sea, eso es la calidad buena, ¿no? Cuando ya pasa encima de 50, ya hay un riesgo, como le digo, riesgo bajo, ¿no? Y más todavía cuando pasan los 100, ¿no? Que la anterior gestión hemos tenido, ¿no? Vamos a temas de salud. Está preocupando y mucho la aparición de algún tipo de virus. En esta oportunidad se habla del arenavirus y se dice que hay 8 enfermos sospechosos. Debemos informar también a nuestra población sobre otra enfermedad que se ha presentado, que es el arenavirus como tal, un tipo de herbovirosis que se ha presentado acá en el departamento de La Paz. Ha llegado lo que es la última semana de mayo a la ciudad del Alto, una clínica privada, internado joven de 25 años, lamentablemente con una evolución bastante comprometedora en su estado de salud. Se han hecho los laboratorios correspondientes. Ceretrop, un laboratorio de referencia nacional e internacional, ha hecho lo que es la parte diagnóstica y nos ha confirmado laboratorialmente por PCR de que se trataba de lo que es una fiebre hemorrágica como lo que es el arenavirus, que la persona no es de acá, de lo que es la ciudad del Alto, sino más al contrario, es de una provincia como lo que es Teoponte. Se ha hecho lo que es la atención y el seguimiento de lo que es el paciente, se está haciendo el seguimiento, se ha hecho el seguimiento y se está haciendo el seguimiento de contactos primarios y secundarios. En relación de los contactos primarios, los familiares y el personal de salud que ha atendido. Se está haciendo una desinfección periódica en los ambientes donde se ha atendido lo que es el paciente y seguirá realizándose la misma. Por otro lado, también se está haciendo lo que es la investigación epidemiológica. El paciente, por mencionar también que se encuentra ya en un hospital público, internado, se encuentra con una evolución estacionaria A, favorable. El arenavirus, en este caso, demuestra una mortalidad próxima al 80%, lo que significa que hay una probabilidad de que nuestro paciente salga, ¿no? Y esperemos que así sea, porque el manejo es multidisciplinario por el hospital que, se encuentra en la ciudad del Alto. El público se está atendiendo de la mejor forma con los mejores especialistas que tiene acá en el departamento de La Paz. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que el dirigente de los gremiales, Toño Ciñani, ha ratificado que el sector se encuentra en estado de emergencia por el Decreto Supremo 4732. Espera que la reunión que van a sostener con el viceministro Jorge Silva se acuerde la aprobación de esta normativa. Estos son los detalles. El día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, en el Viceministerio de
defensa contra el consumidor, lo que hoy en día es una preocupación muy grande, que los gremiales hemos dicho bien claro, que nuestras marchas, bloqueos de camino a nivel nacional, no son políticas, son reivindicativas, por eso se da un cuarto intermedio. Nosotros estamos a la espera de que nos podamos reunir con el gobierno, qué asuntos y qué puntos vamos a tratar. Es el tema de la abrogación del Decreto Supremo 4732, el tema de aduanas, el tema del dólar que ya no existe casi en Bolivia, lo que es también el tema de la canasta familiar y lo que también la mayoría están pidiendo es el tema del combustible, porque la mayoría de los gremiales o el 80% de Bolivia que son cuenta propia sí o sí manejamos con combustible nuestra mercadería en movilidades. Por eso nosotros estamos a la espera de la reunión. Si en caso contrario el gobierno no va a hacer caso a las peticiones del sector gremial, se está previendo que va a ser un ampliado nacional en el departamento de Cochabamba o otro departamento para asumir medidas, porque a los gremiales estamos solamente dando un cuarto intermedio. Seguimos en estado de emergencia porque no queríamos que lo manchen con tintes políticos que de Evo Morales, de un partido de derecha y demás. Si no hemos sido bien consecuentes, si bien hasta el día de hoy, como gremiales, hemos pedido la abrogación del Decreto Supremo 5143, que ya lo ha hecho el gobierno, falta la 4732 y también nosotros queremos de una vez que nos solucione el tema de aduanas, porque sigue habiendo robos de parte de aduanas en lugares intermedios que secundarios, que sus trancas están quitando mercadería. Bueno, ya hay un incentivo a las denuncias de contrabando y en Pando, según el último reporte que se tiene de aduanas, se habría cancelado algo más de 23.000 bolivianos a personas que denunciaron estos actos ilícitos. Hay que hacer mención que en la gestión 2023 y parte de la gestión 2024 hemos tenido un conjunto de denuncias presentadas en la ciudad de Cobija, de los cuales hemos pagado un total de 23.731 bolivianos de valor económico. En ese marco, las denuncias, como establece nuestro procedimiento, pueden ser dadas en 10% en el caso de las mercancías prohibidas, 20% en la mercancía de circulación normal y pagamos 40% en los casos que la denuncia provenga de una comunidad como tal. En ese marco, todos los aspectos relacionados a la denuncia están establecidos en la página web de la Aduana Nacional, www.aduana.gov.bo, denuncia al contrabando, o al número gratuito 810-6262, dando los datos precisos para que los grupos operativos de la Aduana Nacional puedan hacer las intervenciones. Pero adicionalmente a eso es importante decir que este es un mandato de nuestro presidente Luis Arce, de nuestra presidenta ejecutiva Karina Cerrudo, para poder mitigar el flagelo que es el contrabando, pero además proteger a nuestra industria nacional. Es momento de ir a una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar acerca de este intento de motín que sucedió en Chonchocoro. Eso y mucho más, así que por favor, espérenos. Ya volvemos. Retornamos con más información aquí en el noticiero 24 horas. Como lo anunciamos antes de la pausa, la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pedirá su traslado tras denunciar falta de seguridad en Chonchocoro. Poco conocimiento en realidad de cuál es la situación de salud y la integridad física del gobernador, además de su familia. Hemos tenido algunas comunicaciones con funcionarios del régimen penitenciario que nos han dicho que está bien, sin embargo, no creemos primero con el comunicado que ha emitido el Ministerio de Gobierno y cómo ha tratado de minimizar la situación ocurrida el día sábado. Creemos que la vida del gobernador Luis Fernando Camacho, lo mismo que de su familia, se encuentran en riesgo, y recién ahora que voy a tener comunicación por primera vez con él desde la anterior semana, voy a poder tener la versión propia de qué es lo que ha ocurrido. Nosotros vamos a solicitar evidentemente el traslado del gobernador. Es claro que el centro penitenciario de Chonchocoro no es un lugar en donde la vida del gobernador esté a salvo, no es un lugar en realidad en donde la vida de ningún privado de libertad esté a salvo. Ya se han conocido, producto de lo que ocurrido el día sábado, muerte, heridos, no es la primera vez que ocurren estas grescas. El gobierno y el director de régimen penitenciario pretenden taparlo constantemente. No ha sido simplemente una pelea o una gresca, ha sido hechos violentos que han ocurrido. Producto de eso hay 2 policías heridos, y si los policías han sido superados en el centro penitenciario de Chonchocoro, entonces quiere decir que no hay seguridad para nadie. Fuera de que es un lugar inhóspito en donde ni siquiera se puede tener el apoyo de la policía,
en definitiva no debería existir esta cárcel y debería ser cerrado. Entonces, todo esto deberán aclararlo y justamente dar lugar también al traslado del gobernador, entendiendo que existe además una detención domiciliaria que se ha ordenado en la ciudad de Santa Cruz. Las cárceles en todas partes del mundo son lugares bastante inseguros. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, lo que pasaba en El Salvador o México, por ejemplo, que son lugares donde definitivamente este tipo de revueltas son terribles, ¿no es cierto? La pregunta es aquí, ¿en algún momento estuvo en riesgo la vida de Luis Fernando Camacho? ¿Qué es lo que está haciendo Misael Nayar allá en Chonchocoro, habida cuenta de los procesos que se tiene? Bueno, según se ha señalado desde el régimen penitenciario, por ejemplo, la integridad física de Camacho nunca estuvo en riesgo. Respecto al privado de libertad Luis Fernando Camacho, esta autoridad ese día, porque han utilizado agentes químicos al interior del bloque B para dispersar, y esos son agentes que están oficialmente aceptados dentro del centro penitenciario de Chonchocoro. Lo que hemos hecho es hablar con el privado de libertad Luis Fernando Camacho, que estaba con su esposa y su hijo en un lugar seguro. Ahí también nosotros somos responsables. Esta autoridad personalmente ha llevado luego a su área de contención médica, donde hasta el día de hoy se encuentra con su esposa. Desmentimos también que el día de ayer no hubieran suspendido las visitas del señor Luis Fernando Camacho. Ayer ha recibido 2 visitas allá en el centro penitenciario, al margen que estaba ahí también su esposa y su hijo. Entonces, creemos que hay que informarse bien respecto antes de emitir cualquier tipo de información. Nosotros siempre vamos a tratar de ser responsables. Él en ningún momento ha estado en riesgo, eso es para aclarar a la opinión pública. Lo ha manifestado el mismo privado de libertad. Seguramente su abogado hoy día saldrá con la información correspondiente, pero yo he conversado personalmente con él y ellos se encontraban totalmente seguros allá. Entonces, creemos que es importante que la palabra oficial, ya están en investigaciones todo lo que corresponde respecto a la gresca que ha habido ahí. Es un centro penitenciario, el movimiento del efectivo policial siempre tiene que ser una respuesta inmediata. Y bueno, tras que sucedió este conflicto, la esposa de Luis Fernando Camacho y su bebé abandonaron Chonchocoro tras esta trifulca. No es una cárcel segura para nadie. Estas fueron las declaraciones. De donde se escucharon los vidrios rotos, en algún momento pensé yo que hubiera podido ser nuestra ventana, porque fue lado a lado, pero gracias a Dios y con suerte estamos todos bien, gracias. Gases lacrimógenos, yo lo pude sentir en mi garganta, en los ojos. Rafael comenzó a toser, a estornudar. Esa noche él vomitó también, por suerte también, porque así elimina lo que inhaló, ¿no? Él está muy bien, estamos todos muy bien a pesar de todo. Esto es una muestra más de que este no es un lugar seguro para nadie. Lo que nosotros pedimos es la liberación inmediata de mi esposo, el gobernador electo de Santa Cruz, porque realmente esto es una injusticia grandísima que se está cometiendo en contra de él, y esto es una muestra más pues de que esta no es una cárcel de máxima seguridad. La vida de no solo de él, sino de que cualquier persona que pueda estar aquí adentro corre peligro. Los mismos policías han sido agredidos, entonces nosotros, personas civiles que no tenemos con qué defendernos, ¿qué podemos esperar? En Ecuador se produjo un motín carcelario hace poco. El mismo fue aprovechado para que algunos reos peligrosos fugaran. Tanto así que estos sí lograron su cometido y no fueron ubicados hasta el momento. ¿No es cierto? Se ha sindicado a Misael Nayar involucrado en la muerte de 2 policías y un otro uniformado en relación a estos hechos. Evidentemente fue así. ¿Qué es lo que buscaba o que busca Nayar con este tipo de acciones? Que lo trasladen a otro penal. En fin, la sindicación está ahí. Seguramente tendrán que haber más explicaciones porque hubo policías heridos. Ambos han sido derivados a nosocomios de la ciudad de La Paz. Uno de ellos va a ser intervenido el día de hoy. Presumo, porque ya está planificado eso, esta persona estaría gravemente, pero en el recinto penitenciario de Chonchocoro ya se encuentra la calma
total. El mismo día, sábado, la policía boliviana ha acudido de manera inmediata y ha reforzado la seguridad, donde hemos ingresado, controlado la situación y llevado a personas que estaban provocando la gresca, sobre todo los que han encabezado. Está a la cabeza de este sujeto de apellido Nayar y otros que estaban compartiendo o están al interior del mismo pabellón. En el interior habían más de 64 personas en el pabellón. Al menos 6 están aisladas porque serían los cabecillas de haber provocado este conflicto entre internos, agrediéndose mutuamente, y obviamente al tratar de controlar esta situación los policías que están destinados han sido agredidos. Inmediatamente nosotros hemos acudido y hemos controlado la situación, donde ya Seguridad Penitenciaria se ha hecho cargo con personal de refuerzo y al momento se encuentra con un clima de paz y tranquilidad al interior. Tomando en cuenta las agresiones y la situación que se ha presentado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha acudido de manera inmediata y estas personas van a ser investigadas por el delito de tentativa de homicidio, como también por deterioro de bienes del Estado. Y tras lo ocurrido, hay repercusiones en Chonchocoro. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, dio a conocer que son 3 los policías heridos tras la gresca registrada el pasado fin de semana en el penal de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz. Que en el marco de sus deberes y en el cumplimiento de su función estaban colocando medidas restrictivas a quienes, estando privados de libertad, tienen restricciones. Estas medidas indudablemente tienen que ser valoradas por nuestra Dirección de Régimen Penitenciario y a partir de esto estoy seguro que en el plazo de 48 horas tendremos un análisis de lo que es lo que ha motivado y cuáles van a ser las consecuencias de esta circunstancia. Es indudable que lo que se pretende con los recintos penitenciarios es introducir capacidades que permitan que los que están privados de libertad puedan convertir su tiempo en un tiempo que resulte productivo y que una vez se reincorporen a la sociedad, ellos tengan un oficio, por eso es que nosotros llamamos cárceles productivas. Y en estas circunstancias hay un reporte de Derechos Humanos de El Alto que da cuenta que Nayar fue reducido y que tiene algunas lesiones de consideración. Pero no solamente Nayar, reitero otra vez, también uniformados que trataron de apaciguar o enfriar este motín. Nos constituimos allá en San Pedro de Chonchocoro ayer en horas de la mañana para poder constatarnos lo que hubiera acontecido, a decir incluso que ha habido un motín de los internos y también hubiera habido incluso una muerte, ¿no? Descartamos de que no hubo ningún fallecido ni un muerto. Si observamos, visitamos, nos reunimos con todo el Consejo de Delegación de Recinto Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, con todos los delegados de diferentes bloques, en lo cual descartaban de que no hay ningún muerto. Ellos estaban en una feria, es lo que referían los delegados, estaban en una feria que se realizó en bloque C más o menos, y eran aproximadamente 4 o 5 de la tarde, en lo cual referían de un bloque, le llamaron a los funcionarios policiales que había un problema, ¿no? En ese sentido les han llamado para que puedan constituirse, y cuando se constituyeron allá, los policías fueron agredidos por el señor Nayar y otras personas, porque él empezó a gritar, eso refería él, un funcionario policial, ¿no? Hubieran ingresado, ahí han sido golpeados por varios internos, ¿no? Y hemos podido ver, hemos visitado ambas partes por el hecho de ser humanos, al mismo funcionario policial que está internado en un hospital de La Paz. Él está muy delicado, atemorizado, teme por su vida, ¿no? Eso es lo que nos refería, de que tiene que haber un resguardo que a través de la Asamblea de Derechos Humanos pediría incluso garantías y seguridad para su integridad física, que esté internado en el hospital. Gritaba lo que refería, ¿no? El policía gritaba, aquí está el correcto, ahora sí mátenlo, así. Cambiamos de información, retornamos al ámbito político en nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral alista la cumbre nacional con partidos políticos. Esto para analizar la eliminación de las elecciones primarias. Ahora corresponde que la Asamblea Legislativa, si quiere proseguir, reconducir con las elecciones judiciales, tiene que
anular las elecciones primarias, que solo se debe administrar elecciones judiciales, no puede ser sujeto a ningún tipo de contaminación política, ¿no? Ahora vamos a encaminar ese proyecto de ley como institución, y de hecho no nos vamos a quedar solamente en esta presentación de este proyecto de ley, vamos a convocar a una gran cumbre de partidos políticos, ¿no? Esta gran reunión con los jefes de los partidos políticos, con sus máximos representantes en este mes de junio, justamente para discutir con ellos la anulación de las elecciones primarias, uno. Y segundo objetivo que tiene esta gran reunión con los partidos políticos es que nos blinden, nos den ese blindaje a los vocales del TCE, ¿no?, incorporándonos a la ley 044. ¿Y qué es la ley 044? Es aquella ley que le da caso de corte, que le da ese privilegio de juicio de responsabilidades por el ejercicio de sus funciones a las altas autoridades, como a quienes, al presidente, vicepresidente, magistrados del órgano judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscal general. Cosa extraña, los vocales estamos indefensos, vulnerables, nos tienen que incorporar a esa ley 044. Hay movilizaciones vigentes en el territorio nacional. Una de estas se produce en Yapacaní, que ha evitado la conexión entre lo que representa el occidente y oriente, porque ahí por la ruta también que liga a Cochabamba, pues se impidió el tránsito vehicular. Bueno, el tema es que la carretera antigua sí se habilitó, con todo el perjuicio sigue siendo para comerciantes, transportistas que deben llevar carga por esa ruta. Primero es toma de pozo, estamos yendo según el orden. Ya inmediatamente tiene que agendar y aprobar. Primeramente agendar, inmediatamente tiene que aprobarse. Exactamente la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Después de esto se toma a cierre de pozo, cierre de llave de pozo. Del día de marzo ya estaríamos comenzando esto. Todavía no tenemos ninguna respuesta hasta el momento. Acompañando a los compañeros de aquí que han determinado ya, apretando más las medidas de presión. En ese sentido, lamentablemente no hemos tenido ninguna comunicación hasta el momento, ni de la Cámara de Diputados, ni de ninguna autoridad de arriba, solo crítica, pero queremos advertirles que aquí los compañeros no van a bajar la guardia, van a seguir con más presión, con más movimiento, porque esto ya pasó a la última instancia, ya han solicitado, han tramitado y solamente ellos han determinado ya medidas de presión. Ellos han determinado que a partir de este momento, en este momento se bloquea en este sitio, nadie sale, nadie entra. Entonces, en ese sentido, lamentamos, digamos, ¿no?, esta situación, pero si hay inmediatamente respuesta de las autoridades, de los diputados, yo creo que esto se sana inmediatamente. A raíz de este tema también se ha pronunciado el presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia, Óscar Alberto Arnés, quien ha señalado que el bloqueo en Yapacaní perjudica la importación de insumos para los productores en el país y también la distribución de este producto. Ve peligro en el despacho de azúcar al interior, sin embargo, aún se cuenta con stock en las tiendas. No somos de la idea de hacer los bloqueos porque siempre nos perjudica, ¿no? De una u otra manera nos perjudica. Tal vez nosotros estamos en la zona, trabajamos todo acá, pero perjudica a veces los insumos que se traen, a veces la misma comercialización del azúcar tiene que llegar para allá y perjudica con las entregas, con todo eso, ¿no? Entonces, cualquier bloqueo que hay perjudica a todo Bolivia, ¿no? Bueno, realmente a nosotros, como le digo, estamos empezando lo que es cosecha de caña, los cumplimientos con lo que es el despacho de azúcar es donde nos puede perjudicar, digamos, en la comercialización de azúcar, ¿no? Pero hay en los diferentes departamentos, hay un stock todavía que se puede, digamos, el mercado interno tener a mano, ¿no? No creo que surja esto o tenga esto consecuencias con el precio, porque mantenemos precio, ¿no? Y Vicente Cuéllar ha salido una vez más ante los medios de comunicación para criticar al gobierno. En esta ocasión, dice él, por permitir el bloqueo en Yapacaní.
considera que de por medio hay alguna cuestión política y también, dice él, incapacidad de la actual administración para solucionar problemas. Los problemas y el tema de la convulsión política en el país está creciendo. Hay bloqueo no solamente en Yapacaní, sabemos que también hay en Cochabamba. Entonces cada uno está reclamando lo que le corresponde a su sector. El gobierno hasta el momento no ha tenido la capacidad de dar respuesta a cada una de las demandas, cada uno de los sectores. Realmente estamos en un callejón sin salida ante la inoperancia del actual gobierno. Así es, tengo entendido que se está exigiendo al gobierno el asfaltado de un tramo que les favorece a ellos. Sin embargo, más allá de estos pedidos, el gobierno en sí se está aplazando, el gobierno no ha podido dar respuesta a la población y bueno, trata de conflictuar cada uno de los temas para desviar la atención. El pueblo boliviano está preocupado porque los productos de la canasta familiar están subiendo, porque no hay dólares para hacer importación de insumos, de mercadería, y obviamente el gobierno trata de echarles más fuego a todos estos temas para tratar de desviar la atención de la población. Sin embargo, también se pronunció el ministro de Obras Públicas, quien ha responsabilizado a la Asamblea Legislativa de no aprobar los créditos para la construcción de la carretera Faja Norte-Yapacaní. Les pedimos a ellos, a los hermanos que están bloqueando, no es culpa de nuestro gobierno que la Asamblea no toque y no apruebe este proyecto de ley. Son más de 250 millones de bolivianos que nuestro gobierno consiguió a través de la CAF para que se construya esta carretera. Ya es ahora un problema político que ha tomado el ala evista, el ala camachista y Carlos Mesista de no aprobar los proyectos de ley que traen movimiento económico y en este caso la infraestructura, la carretera de Faja Norte y Norte Integrado. Queremos decirles que reflexionen, que si quieren tomar acciones no es contra el gobierno, no tomen acciones en contra de Santa Cruz y de Bolivia, porque evidentemente van a malograr la economía de nuestros productores, de nuestros exportadores, de la población en general. Los que tienen la culpa y los que tienen que recibir la presión son los diputados y senadores de la ala evista, camachista y Carlos Mesista, que no les da la gana de aprobar leyes. Donde se pueda, yo no tengo inconveniente para desplazarme. Vamos a una pausa y luego información internacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de los problemas que está atravesando Donald Trump. Y también noticias del mundo del espectáculo. Artistas que se separan y también famosos que inician un nuevo romance. Los detalles al retornar. El viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, descartó cualquier tipo de amotinamiento en el penal de Chanchocoro. Sin embargo, confirmó que 3 efectivos policiales resultaron heridos al intervenir una pelea entre los reclusos. Bien, en primera instancia es importante descartar cualquier tipo de amotinamiento. Por otro lado, no ha existido ningún tipo de balacera o personas muertas como se ha desinformado en algunos medios o a través de redes sociales, ¿no? Primero aclarar ya, la Dirección de Régimen Penitenciario ha emitido un comunicado que es muy claro, se ha suscitado una gresca entre privados de libertad, por lo cual la policía boliviana, la seguridad penitenciaria ha tenido que intervenir. Resultado de esta intervención, tenemos 3 policías heridos, ¿no? Y actualmente ya el orden ha sido restituido, el orden interno dentro del recinto penitenciario. Por otro lado, se están haciendo las valoraciones médicas a las personas que estarían presentando algún tema de salud, ¿no? Por otro lado, también informar que se está haciendo la investigación a fin de determinar cuáles serían las causas para que se haya generado esta gresca y sin duda alguna también identificar responsables por estos actos que se han suscitado el día de ayer. Descartar
cualquier tipo de tortura, como se habría informado, cualquier afectación al tema de la salud de las personas. Es por eso que también están haciendo las valoraciones médicas correspondientes y se está siguiendo la investigación. Llegó al penal de Chonchocoro acompañado de su equipo médico y denunció que su defendido presuntamente fue torturado por efectivos de la policía boliviana, por lo que anunció que solicitarán su traslado hasta un centro médico en La Paz. Asimismo, Tamayo descartó que el altercado se haya propiciado en el pabellón de su defendido. No hay ese informe que menciona usted de que el señor Nayar haya propiciado algún conflicto. Lo que sí tenemos claro y cierto es de que hay vejámenes y torturas contra el señor Nayar. Tenemos conocimiento extraoficial por la representante de derechos humanos, quien ha ingresado al penal, de que incluso le han quitado las uñas de los pies y de las manos. Este es el señor el que ha organizado o el que ha digitado todo este problema. Y si es cierto que el señor Nayar, por más delito que se le persiga, no se le puede cometer semejante vejamen, semejante tortura. Si le han quitado las uñas y le han quitado, y si está con las costillas rotas, el gobernador del centro penitenciario de Chonchocoro, el mayor Sánchez Albornoz, se va a ir preso. Vamos a pedir que un médico sea tratado, porque tenemos entendido que está con las costillas rotas, y vamos a pedir que un médico ingrese al penal, le realice la valoración forense, y vamos a denunciar esto porque esto es una tortura, es una tortura. Gremiales reclaman la escasez de dólares en el país y esperan su regularización debido a que como minoristas no pueden encontrar algunos productos. Nosotros como representantes del sector gremial estamos evidenciando realmente la realidad que está pasando los comerciantes minoristas, ¿no? En esta vez se está evidenciando que hay la escasez de productos, no podemos encontrar los productos por la justa razón de que evidentemente no deben tener, ¿no?, los importadores para poder traer al país, ¿no?, esos productos de primera necesidad, puesto que en Bolivia no estamos produciendo, ¿no?, todo lo que consumimos es importado, ¿no?, y justamente debe ser relacionado a la falta y escasez del dólar, de la divisa norteamericana. En esa situación nosotros pues ya le habríamos hecho poner en conocimiento al ministro de Economía toda la realidad que estamos sufriendo nosotros dentro de lo que es la ciudad del Alto. Nosotros le hemos dicho, nosotros somos portavoces reales, genuinos del comerciante minorista y le hacemos conocer toda esta problemática, ¿no?, donde él ha entendido y se ha comprometido a buscar ya nuevas políticas económicas para la reactivación dentro de lo que es el aparato productor, como también ya poner nuevas normativas para que el dólar pueda ya circular nuevamente dentro de lo que es el Estado boliviano. Prácticamente es la falta ya de los productos, ¿no? Justamente ahí es donde ya tal vez los importadores, los comerciantes mayoristas, ellos tal vez estarían haciendo, ¿no?, esa escasez de los productos, la falta del dólar, ¿no?, porque lamentablemente a nivel internacional el dólar es la moneda que circula, ¿no? Tras distintos puntos de bloqueos registrados en la ciudad del Alto, el encargado de la terminal de buses de La Paz, capitán Rodrigo Pinedo Javier, informó que las salidas departamentales quedaron temporalmente suspendidas. Asimismo, espera que por el transcurso de la tarde las mismas se puedan retomar. Informar que la Policía Boliviana, el personal de tránsito de la terminal de buses de La Paz, registra 3 puntos de bloqueo en la ciudad del Alto, lo que corresponde a Villadela, a Zona Franca y ex-Ranca Río Seco. Por lo cual, y al no existir ruta alterna, de manera temporal se ha suspendido la salida y la venta de pasajes de la terminal. De manera temporal no existe y no se registra ninguna salida. Los puntos de bloqueo que ha transmitido el transporte pesado son solamente 3 en la ciudad del Alto. El bloqueo son 24 horas. Exactamente, ya en las horas de la tarde se va a ir regularizando las salidas. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, reiteró que la variación de los precios de diferentes productos de la canasta familiar fluctúa en el tiempo dependiendo de las condiciones como las climatológicas o la inflación. Los precios a lo largo del tiempo fluctúan, suben y bajan dependiendo las condiciones. Por ejemplo, cuando se da la cosecha de algún producto y tenemos producción máxima del mismo, los precios tienden a bajar. Por el contrario, si enfrentamos sequías o heladas, los precios tienden a subir.
Esto es a lo que hablamos del comportamiento cíclico de los precios. Pero también tenemos comportamientos estacionales. Por ejemplo, cuando llegan las fiestas de fin de año, carnavales, Todos Santos, Semana Santa u otros feriados largos, ¿qué ocurre con el pasaje interdepartamental de buses? Aumenta, pero pasa el feriado y el precio inmediatamente baja. Estos son comportamientos estacionales. ¿Qué significa esto? Que los precios fluctúan, suben y bajan en el tiempo dependiendo de factores diversos. En el caso de los últimos días, hemos observado un incremento, evidentemente, en el precio de algunos bienes y servicios de la canasta básica que cotizamos dentro del índice de precios al consumidor, pero este incremento se puede explicar principalmente por tres factores, entre muchos otros, obviamente. Primero, tenemos los factores climatológicos. Segundo, la inflación importada. Y tercero, el contrabando a la inversa. CEDES La Paz reporta 18.159 casos de infecciones respiratorias, 557 casos de neumonías, por lo que recomiendan a la población acudir a un centro hospitalario al presentar los primeros síntomas. Respecto a la fiebre amarilla, el Servicio Departamental de Salud reporta 2 casos confirmados y 1 por confirmar. Infecciones respiratorias agudas, 18.559 casos. En neumonías, 557 casos. Debemos indicar de que el urupuchi, como el dengue, tenemos 0 casos hasta el momento. Seguramente la parte laboratorial nos confirmará si existiera alguno o seguimos con esta cantidad de casos. Vamos a indicar lo siguiente en relación a las infecciones respiratorias. En primera instancia, si bien laboratorialmente nos está confirmando, debemos entender de que por la situación en relación de las inclemencias de lo que es el frío, está disminuyendo prácticamente lo que es la temperatura, pues se están presentando casos de infecciones respiratorias y como tal recomendamos a nuestra población en general de que al primer síntoma, sea una gripe, una tos o una fiebre, lleve lo que es a su centro asistencial de tal forma que nuestro personal de salud puede intervenir y realizar lo que es el tratamiento correcto. Por otro lado, tenemos en relación de lo que es la fiebre amarilla, tenemos entendido que hemos reportado, bueno, hasta el momento 2 casos, vamos a reportar un tercer caso que se ha dado ya hace 2 semanas. Entendemos que estos 3 casos hacen de que debemos informar a nuestra población de que ha presentado una mortalidad del 100%, es decir, de los 3 casos que estamos indicando para el momento, una en el norte que ya se había reportado, 2 al lado de Carrabi, Villicabara, y el tercero es en Santo Domingo, han demostrado una mortalidad del 100%. Bajo esta situación recomendamos a nuestra población de que esta enfermedad, como lo que es la fiebre amarilla, es totalmente prevenible. Lo que significa de que usted, si recibe lo que es la vacuna, que está implementado dentro de lo que es el PAI, se recibe lo que es entre los 2 y 23 meses, si lo recibe, pues prácticamente sería cubierto, ¿no? Si por alguna situación usted no ha sido vacunado, hágase vacunar en los centros asistenciales que tenemos. Afines a la levista del MAS se reúnen en el Estadio Bicentenario de Villatunari en Cochabamba para dar inicio al evento convocado por Evo Morales, dirigente de CONAMAC. Ramiro Cucho afirma que en el Congreso se proclamará a Evo Morales como candidato único del MAS y PSP. Concentración de todo el pueblo boliviano, aquí están las verdaderas organizaciones sociales leales a su pueblo, leales a su patria, y desde aquí vamos a nuevamente reivindicar los derechos colectivos de nuestras naciones y pueblo indígena originario para decirle a este gobierno que deje de instrumentalizar a la justicia para someter al verdadero movimiento indígena originario campesino. Aquí estamos presentes en este gran Congreso de Unidad, pese a que hemos recibido el sabotaje de lo que ha instrumentalizado este gobierno a la justicia. Aún así, aquí están las verdaderas bases. Aquí no hay funcionarios públicos obligados a participar en este Congreso de Unidad. Cuando este gobierno ha dado el visto bueno a la cabeza del Tribunal Constitucional de Sala Plena del Departamento de La Paz, a ese Congreso trucho, a ese Congreso que no respetaba las normas y procedimientos, y a nosotros nos ha negado a este Congreso de Unidad. Por eso nosotros vamos a esperar
al Tribunal Supremo Electoral para que venga a hacer la inspección correspondiente del movimiento indígena originario campesino, líder del pueblo, líder de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia, porque el pueblo está pidiendo que nuevamente vuelva nuestro hermano Evo, y hoy nuevamente vamos a ratificar para que nuestro hermano presidente Evo sea nuestro presidente 2025 a 2030, nuestro hermano Evo Morales Aima. El diputado del alevista Santos Mamani asegura que el Congreso del Movimiento al Socialismo es legal y legítimo. Asimismo, Mamani dio a conocer que no descartan iniciar una denuncia internacional por la falta de independencia de poderes. Realmente el Tribunal Electoral lo que está haciendo es actuar, lo que el Ejecutivo le dice son decisiones meramente políticas. Los vocales del Tribunal Electoral están expresando una posición política, no lo que establece la normativa y la Constitución del mecanismo democrático como un árbitro neutral, sino es una posición meramente política para perjudicar y violar derechos humanos, que son los derechos de los militantes, simpatizantes de todos los movimientos asociativos que no solo están en el interior del país, sino también están fuera del país, Argentina, Brasil, España. Están siendo afectados miles de militantes, sus derechos políticos, en este caso, de que el Partido Movimiento al Socialismo sea pretendido de poder intentar proscribirlo, y no solo el partido, sino también su candidatura, que es el hermano Evo Morales. Las autoridades nacionales, como han sido cooptados el órgano judicial, no hay seguridad jurídica. El Ejecutivo, a la cabeza del señor ministro Lima, el Manolo, los rincones del país, de las provincias, los municipios, de los departamentos. Realmente la unidad, la confraternidad del movimiento al socialismo sin duda se muestra en su expresión misma hoy, porque es un partido no de cuadros, es de masas y es de las organizaciones sociales, estudiantes, jóvenes, universitarios. Absolutamente es la presencia viva del movimiento al socialismo que representa al país y al pueblo boliviano. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, afín al gobierno, Mario Seña, descalifica el encuentro evista y afirma que es un encuentro entre amigos y compadres. Una falta de responsabilidad, falta de respeto a todo el pueblo boliviano, de querer convocar o de haber querido convocar a este supuesto congreso cuando ya se tiene un nuevo directorio, y en su momento hemos convocado nosotros al hermano Evo Morales con cartas notariadas. No ha tenido la mínima de voluntad de poder hacer una convocatoria conjunta, pero lamentablemente pues hay algunos actores políticos que han pretendido para hoy, y hoy ya vemos que no va a asistir el Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente no debería asistir porque ya ha asistido a un congreso del MAS y PSP, y por ello pues según tenemos entendido que van a hacer un evento, un encuentro político, pero sí queremos aclarar a la población de que es cualquier encuentro político que ellos están convocando no están haciendo con representación genuina de las organizaciones sociales que son las dueñas, las matrices o las representaciones de cada departamento, sino pretenden hacer con un grupo de amigos, de compadreríos que seguramente están en su plan de querer proclamar candidatos, y eso en ninguna organización del departamento ni provinciales no se ha debatido este tema aún. Lamentablemente se ha rodeado pues de gente que ha estado los 14 años en los mejores espacios y pretenden adueñarse. Ya prácticamente en estos últimos tiempos de proclamaciones, de eventos, siempre tienden a manipular, siempre quieren suponer que están representando a los departamentos, y eso no es permisible. Por eso es el enojo de las organizaciones sociales, que nosotros como organizaciones sociales somos quienes tenemos que tomar las riendas de este proyecto político. El Foro Social Panamazónico, que es un espacio de articulación entre organizaciones civiles, movimientos sociales y pueblos de 9 países que comparten la cuenca amazónica. El objetivo de esta versión es abordar las problemáticas que enfrentan las poblaciones y bioma amazónico para generar propuestas de acción en su defensa. Inició esta jornada. A la presentación de diagnósticos ambientales y comunicativos, Brasil, Ecuador y Colombia, una socialización de hallazgos y resultados. Señor Hugo Ramírez Hernán, coordinador de redes temáticas de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Y también saludamos al señor secretario ejecutivo, que también llegó hace poquito nada más desde Ecuador, Fernando López Forero. Un saludo también a la distancia, muchas gracias por su
presencia, su sintonía con este gran momento académico. Saludamos a las autoridades de la Universidad Católica que nos acompañan. Reverendo Padre Armando Cejas Escalera, director de la Pastoral de Sede de La Paz, de la Amazonía, Brasil, ella también está vía virtual. Vamos a tener próximamente también su presentación. Gracias. Y sin duda alguna, todas las personas que van a ser parte de los 3 momentos académicos que se han preparado para esta mañana. Socialización de hallazgos y resultados de la presentación de diagnósticos ambientales y comunicativos, Brasil, Ecuador y Colombia, todo ello marcado en la Cátedra Nazaria Ignacia de Sede de La Paz, de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Finalizamos ya esta tercera edición del noticiero 24 horas. Como siempre, agradecemos a cada uno de ustedes por su preferencia. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Mariel. Amigos, así entonces hemos comenzado esta semana informativa aquí en 24 horas. Retornamos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, permiso. Que tengan muy buenas noches. Lo dejamos con las noticias más destacadas. Permiso. Morales da plazo de 10 días a Arce para que promulgue paquete de leyes. TCE alista cumbre nacional para analizar eliminar las elecciones primarias. Ampliado de transporte pesado determina bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. El viceministro Torrico asegura que detrás de las movilizaciones de transporte está la empresa privada. APDH del Alto confirma que el detenido Misael Nayar sufrió lesiones en el motín registrado en el penal de Chonchocoro. Defensa Civil reporta una disminución de quemas forestales, registrándose un total de 2.795. Sedes La Paz confirma un caso de arenavirus y 8 sospechosos. En el ámbito internacional, Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan de tregua en Gaza.